la revelación. Y vamos a leer Marcos 6, 5 al 52. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Y quiero hacer un recorrido el día de hoy sobre la revelación. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Hoy vamos a comprender lo de los panes. El proceso de la revelación tiene que ver con los panes. Hermano, ¿cuántas veces en la vida nos hemos tropezado o hemos cometido errores porque no le hemos preguntado a Dios cuál es su voluntad en una decisión tan importante que tenemos que tomar? Todos tomamos decisiones importantes en la vida. Hay decisiones que son cruciales y que esas decisiones vienen a traer consecuencias para siempre, nos cambian la vida. Qué importante es que nosotros le preguntemos al Señor. ¿Cuántas veces, hermano, hemos cometido errores? Y usted cuando va para atrás pensando, dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué las cosas no me salieron bien? Y muchas de las veces, hermano, la respuesta es porque no le preguntamos a Dios. No buscamos la revelación del Espíritu Santo en cuanto a esa decisión que habríamos de tomar. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo en cada decisión. Quiero hacer un recorrido en el proceso de revelación que tuvieron los discípulos en esta parte de Marcos, porque Marcos en la parte central de su libro nos habla de un problema, el problema de la revelación. Y yo creo que es el problema que tienen muchos cristianos en ese tiempo. Son cristianos que no le están preguntando a Dios qué es lo que quiere Él para sus vidas. Recuerden que el lugar más seguro es encontrarnos en el centro de la voluntad de Dios. Si usted se encuentra en el centro de la voluntad de Dios, hermano, usted se encuentra en el lugar más seguro. Todo va a estar bien. Pero cuando no nos encontramos en el centro de la voluntad de Dios, entonces cometemos errores. Los discípulos tenían que caminar en el proceso de recibir esta revelación. Y en ese tiempo, las personas, los cristianos, yo creo que no están preguntándole a Dios qué es lo que quieren. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Hay que aprender a saber qué es lo que Él quiere para nosotros, porque Él tiene propósitos, Él tiene sueños para nuestras vidas. Y el cristiano de ese tiempo está muy acostumbrado a tomar decisiones. Tomamos decisiones por todo y cada rato y nos enseñan a tomar decisiones. Y eso es bueno, hermano, porque una persona que no tiene decisiones es una persona pues que no va a hacer nada en la vida. Pero el problema es que muchos no le están preguntando a Dios en cuanto a sus decisiones. Señor, ¿está bien lo que yo estoy haciendo? Cuando vemos el libro de Marcos, vemos ese gran problema con los discípulos. Uno se desespera cuando lee el libro de Marcos porque uno ve a los discípulos, así como lo está describiendo la Nueva Versión Internacional, ellos estaban embotados. Miren, la parte que quiero reflexionar o tocar comienza desde que Jesús envía a los discípulos. Él envía a los 12 y Dios comienza a usar poderosamente a los discípulos. Cuando Jesús les envía, los discípulos comienzan a hacer milagros y comienzan a hacer sanidades. Jesús los envía para sanar y para liberar. Después de eso, vemos la historia cuando matan al amigo, al primo de Jesús, a Juan el Bautista, y vemos a un Jesús que quiere retirarse solo para reflexionar, está con sus discípulos, pero la gente comienza a acercársele a Jesús. ¿Qué haríamos, hermano? Nosotros también, yo creo que si viviéramos en aquel tiempo y viéramos los milagros de Jesús, yo quiero imaginar que estaría yo también entre la multitud. No sé usted cómo se imagina. Imagínese tener el privilegio de poder escuchar a Jesús. A Jesús no lo dejaban ni comer. Jesús no había comido ese día, véanlo en la Biblia. Así que si usted tiene hambre el día de hoy porque no desayunó, quiero decirle que Jesús lo entiende. Él tenía hambre ese día y la gente se estaba agolpando. Y él comenzaba a predicarles y llega un momento donde Jesús le dice a Felipe, como lo cuenta Juan, porque Felipe era de esa zona. Dice, Felipe, ¿dónde podemos comprar para comer? Tengo compasión de todas las personas que vienen, de todas las familias tengo compasión. ¿Dónde podemos comprar para comer? Y Felipe se asusta y le dice, Señor, pero es que ni con medio año de salario vamos a poderle dar de comer a todas estas personas. Se necesitaban 200 denarios. Era una cantidad muy importante. Imagínense dedicar medio año de salario solamente para darle de comer a un grupo de gente. Pero dice la Biblia que Jesús estaba estaba probando. La Biblia dice que el Señor tienta a nadie, ¿verdad? Jesús estaba probando a los discípulos a ver qué es lo que hacían. Y Jesús les dijo, bueno, ¿qué es lo que tienen?
Y entonces viene un muchacho, usted conoce la historia, ¿y cuántos panes tenía? 5 panes y 2 peces. Y Jesús lo que hace es que toma esos panes y esos peces y comienza a bendecirlos. Y viene una multiplicación impresionante. De manera que comieron ese día 5,000 personas. Había una costumbre que en las fiestas, bueno, nosotros tenemos personas que nos sirven en las fiestas, y bueno, a esas personas se les paga, pero en la costumbre judía se usaba que los servidores, ellos se quedaban con alimento, o sea, les regalaban alimento, y después de que ellos reparten a las 5,000 personas, entonces se les quedan 12 cestos de comida, un mensaje que Jesús le está mandando. Pero la Biblia dice que ellos no habían entendido lo de los panes, porque entender lo de los panes requiere revelación. Después de esto vemos a un Jesús que se dirige a orar solo en el monte, y a sus discípulos los manda a avanzar en el mar. Ellos tenían que cruzar para llegar a Betsaida. Ellos iban de Betsaida de Julia a Betsaida de Galilea. Más o menos son 10 kilómetros de distancia. Ellos se fueron en la noche. Podemos calcular, por lo que dicen los evangelios, que más o menos eran las 3 de la mañana cuando comenzó a caer una tormenta en el mar de Galilea. ¿Cómo se sentirá, hermanos, tener una tormenta en una barca del primer siglo en medio del mar de Galilea? Yo creo que ellos estaban muy asustados. Bueno, la Biblia dice que estaban muy asustados, y yo creo que la tormenta era muy grande porque ellos eran expertos para nadar. Ninguno de ellos tenía problemas para nadar, tenían experiencias con tormentas. En el mar de Galilea había tormentas, pero esa tormenta era diferente a todas las demás tormentas. Dice la Biblia que Jesús estaba viendo a sus discípulos de lejos, y Jesús va a alcanzarlos. Pero Él no lo hace con una barca, sino que Él comienza a caminar. Y los discípulos están muy asustados. Ellos están muy nerviosos. Tienen la imagen de los discípulos asustados. Ellos están muy nerviosos. ¿Cómo estaría usted, hermano, a las 3 de la mañana? La expresión de Pedro, de Juan, de todos los demás. Miren, de por sí estaban asustados con la gran tormenta, cuando de repente ven que un personaje comienza a caminar a las 3 de la mañana. Así que si tenían susto, el susto todavía fue mayor. Ellos estaban más asustados. Les dio mucho miedo, y Jesús les dijo: hey, no tengan miedo. Jesús sube a la barca y el mar se tranquiliza. Después llega a un lugar llamado Genesaret, y Él comienza a hacer milagros en ese lugar. Comienza a sanar enfermos, comienza a hacer liberaciones, y las personas venían solamente y tocaban las vestiduras de Jesús y eran sanadas. Y cuando Jesús estaba haciendo esos milagros, llegan los fariseos y los escribas, que tampoco habían entendido lo de los panes, que tenían un corazón endurecido, porque un corazón endurecido no nos permite entender lo de los panes. Y llegan los escribas y fariseos. Los escribas eran expertos en la ley, eran los maestros de la ley, y los fariseos eran aquellos que ostentaban cómo vivir la ley. Y llegan y le hacen una pregunta a Jesús. Jesús, vemos que tus discípulos, ellos no se lavan las manos antes de comer. ¿Por qué permites que tus discípulos, tú que eres maestro, no, que ellos hagan ese tipo de cosas, que estén infringiendo la ley? Y entonces de ahí viene una famosa frase de Jesús: nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona, más bien lo que sale de la persona es lo que les contamina. Le está diciendo: dentro de ustedes, escribas y fariseos, hay cosas que contaminan más que el no lavarse las manos. Recuerde que en aquel tiempo todavía no se descubrían los microbios. Ellos no sabían que había infecciones. Eso tiene un descubrimiento de unos siglos atrás. Ellos lo hacían por una cuestión de pureza ritual. Ellos se lavaban las manos antes de comer, pero los discípulos no lo estaban haciendo. Y Jesús les dice ahí en Marcos 7:6: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Y después les dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque resulta, hermano, que cuando le ponemos más atención a las costumbres, eso nos impide que nosotros podamos entender los de los panes. ¿Qué es una costumbre? La costumbre se vuelve como resultado de una interpretación de algún pasaje bíblico que ya cualquiera lo ha revisado y sabe que no es así. Y hay personas que siguen interpretándolo de la misma manera. Siguen pensando que la Biblia dice eso cuando la Biblia no dice eso. Uno se encuentra tantas sorpresas en la Biblia de costumbres que tienen algunos cristianos y la Biblia no lo sustenta. Bueno, la Biblia dice que cuando nuestro enfoque está en la tradición y no está en la revelación, entonces nosotros no podemos entender lo de los panes. Hay que tener mucho cuidado, hermano, que lo que motive nuestra ser cristiano sea una conexión con el Espíritu Santo, una dirección con el Espíritu Santo, porque cuando yo me acostumbro a ser cristiano y no tengo la revelación del Espíritu Santo, eso me va a impedir que yo pueda comprender lo de los panes. Y el proceso de la revelación continúa. Ya vemos que los discípulos todavía no lo entienden y vemos también que los fariseos, que ostentaban ser los que vivían como decía la ley, y los escribas que enseñaban la ley tampoco lo podían hacer de esa manera. Y después la Biblia nos cuenta dos ejemplos de dos personajes que sí entendían lo de los panes. Estoy hablando de la primera, una mujer sirofenicia, una mujer griega. Jesús llega a Sidón, Dios lo lleva a ese lugar para predicar el evangelio en lugar de gentiles. Y cuando él estaba con sus discípulos, él había de atacar una creencia muy fuerte que tenían los judíos. Debes saber que los judíos siempre se sentían el pueblo escogido de Dios y eran muy dudosos para hablar. En aquel tiempo, recuerde que los judíos hacían una oración todas las mañanas. Señor, te doy muchas gracias porque no soy mujer, no soy gentil y no soy perro. Esa era la oración de todos los días de los judíos. ¿Les gusta esa oración, mujeres? ¿Verdad que está re fea? A mí tampoco me gusta esa oración. Ellos decían que los gentiles eran perros. Ahora quiero decirle que los perros de antes no eran queridos como los perros de ahora. Yo estaba sorprendido porque en una tienda había una carriola para perros. Diga, hágame el favor. Iba caminando por una plaza junto con mi esposa y veo que una persona trae una carriola y pues me asomo para ver ahí el bebé y era un perrito. Yo tenía ganas de decirle, mire, se parece a usted. Antes los perros no se consideraban como ahora. Decir algo perro era todavía más peyorativo, más denigrante que lo que es hoy. O sea, con ningún valor. Ahora si alguien mata a un perro, lo van a demandar y van a hacer tantas cosas. Pero antes era denigrar a una persona cuando le decían, eres un perro, era decirle lo peor. Y cuando viene la mujer le dice a Jesús, Jesús, tengo un gran problema. Tengo una niña pequeña que está endemoniada. Una niña pequeñita que está endemoniada. Para aquellos que creen que el enemigo no puede atacar a los niños. Tengo una niña pequeña que está endemoniada. Ayúdame. Y Jesús voltea a la mujer y le dice, mujer, deja que se sacien primero los hijos. Porque no está bien darle de comer, quitarle la comida a los hijos del reino para dársela de comer a los perrillos. Y quiero más o menos poner un ejemplo de cómo sería la escena en ese día. Yo creo que Jesús, acá estaban los discípulos y acá estaba la mujer sirofenicia. Yo creo que Jesús, atacando a los que no entendían lo de los panes, les da la espalda, se dirige a la mujer. Estoy seguro que ellos se hicieron para allá. ¿Por qué? Porque era una mujer y era griega. Así que ellos no iban a convivir. Además, una mujer nunca se acercaría a un maestro judío, pero ella con mucha fe se acerca a Jesús. Entonces yo creo que él se voltea, le da la espalda a los discípulos y ve la fe que tenía ella, ve que ella sí entendía lo de los panes. Y yo creo que Jesús le hizo una expresión algo así: mujer, no está bien darle de comer la comida a los perros, digo a los hijos de Dios, la comida de los hijos de Dios y dársela. ¿Ah? Yo imagino que le hizo así.
Por si alguien no me vio, lo vuelvo a hacer así. Hasta me imagino con una sonrisa, porque eso dice, dáselo a los perrillos. Uno puede entender eso viendo el contexto y las cosas como se dan. Y por eso la mujer con mucha seguridad responde, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Y saben qué dijo Jesús? Vete, mujer, tu hija es sana. Hermanos, la mujer tenía tanta fe que ni siquiera llevó a su hija para con Jesús. Es que ella sí entendía lo de los panes. Luego Jesús sigue y está un sordomudo. Ahora quiero decirle, hermano, que antes las personas con discapacidad no eran tratadas como son ahora. Aunque nos falta mucho camino por recorrer, en aquel tiempo, cuando una persona tenía discapacidad, se decía que ella estaba así porque era maldecida de parte de Dios. Entonces se le trataba muy mal. Imagínense, no había nada que lugares especiales para que ellos llegaran. Ahorita hay lugares especiales para que se estacionen los vehículos, en lugares, para que ellos puedan estar más cerca del lugar al que se dirigen. Pero en aquel tiempo no había ningún acomodo, ninguna facilidad para ellos. Al contrario, las personas le rechazaban. Y estaba un hombre que era sordomudo. No podía escuchar y por lo tanto no puede hablar. Una persona que no escucha desde nacimiento no puede hablar, porque ¿cómo aprende a hablar? Y Jesús hace algo hermoso. Después voy a predicar sobre eso otro día. Lo toma de la mano y se lo lleva caminando. Ojo, aquel al que la sociedad rechaza, se lo lleva caminando y ve que él sí va a entender lo de los panes. Y llega un momento donde él pone su saliva en la boca de él. En aquel tiempo, la saliva de los maestros era considerado muy especial. Ungir con saliva era algo muy especial que no cualquiera tenía la bendición de recibirlo. Ahorita tenemos otra idea de la saliva porque ya conocemos que hay microorganismos y ese tipo de cosas. Pero en aquel tiempo era algo muy valioso. Así que Jesús no fue grosero, Jesús fue amoroso. Poner su saliva en su boca significaba devolverle su dignidad delante de la comunidad. Era algo así como, el maestro está poniendo su saliva en la boca de él. Yo creo que el sordomudo no podía entender qué es lo que estaba pasando. Y Jesús lo toma y en palabra aramea, dice la Biblia que suspira y grita, ¡Efata! Así dijo Jesús. ¿Qué significa? Sea abierto. Y en ese momento sus oídos comenzaron a escuchar y su boca comenzó a hablar y alababa a Dios. Porque había entendido lo de los panes. Ahora, uno dice aquí, los discípulos ya debieron haber entendido lo de los panes a esta altura. Pero Jesús comienza a predicar una vez más y va a un lugar, pero ahora es un lugar desértico. Miren, la primera vez cuando predicó una multitud, había lugares donde comprar comida. Ellos podían comprar comida para los 5,000, pero salía muy caro, medio año de salario. Ahora Jesús se va a un lugar desértico y también hay una multitud y Jesús una vez más tiene compasión de ellos y le dice a sus discípulos, oigan, ¿y ahora cómo les vamos a dar de comer a todas estas personas? Y los discípulos contestaron, Jesús, pero si este es un lugar desértico, ¿dónde vamos a poder comprar? ¿Dónde vamos a poder traer comida para darles de comer a los demás? Porque no podían ni siquiera comprar, no podían cosechar. Hermanos, ¿qué había pasado unos días antes? La multiplicación, donde comieron ¿cuántos? 5,000. Así como los que repartían en las fiestas comida, habían sobrado 12 cestos. Le tocó un cesto a cada discípulo para que entendieran los de los panes. Pero dice la Biblia que aún no entendían los de los panes. Y Jesús, yo creo que dice, ¿no se acuerdan lo que pasó? Bueno, dice Jesús, voy a hacer el milagro una vez más. ¿Qué es lo que tienen? Y ahora tenían solamente 7 panes para ellos, 7 panes y algunos pescadillos, dice la Biblia. ¿Qué tienen? Pues Jesús, mira, pues aquí tenemos 7 panes y unos pescadillos. Dice, ¿qué dice cuántos pescadillos? Y Jesús vuelve a tomar los 7 panes y los pescadillos y comienza a bendecirlos y le da de comer a la multitud. Y ese día comieron 4,000. ¿Y saben qué?
volvió a sobrar comida. Ahora no sobraron 12 cestos. Ahora sobraron 7 canastas. Una canasta es más grande que un cesto. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo lo tuvieron que bajar en una canasta? Pues nada más para que se imagine el tamaño de las canastas. Podía caber una persona dentro de esa canasta. Y habían sobrado ahora 7 canastos. Usted sabe que el número 7 en la Biblia tiene que ver con algo completo. Ellos tenían una bendición completa y el Señor vuelve a hacer otra bendición completa. Pero ellos seguían sin entender lo de los panes. Por si fuera poco, después de haber hecho esta multiplicación de los panes, esta segunda multiplicación, vienen los fariseos y le piden a Jesús señal. ¿Quién puede hacerle así? Le piden señal a Jesús. ¿A quién se le ocurre pedirle señal a Jesús después de haber caminado sobre el mar, después de haber tranquilizado la tempestad, detenido la tempestad, después de haber sanado a las personas simplemente cuando tocaban sus vestiduras? ¿A quién se le ocurre pedirle señal a Jesús que multiplicó los panes y los peces en 2 ocasiones diferentes? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre pedirle una señal a Jesús cuando el Antiguo Testamento decía que el Cristo haría milagros? ¿A quién se le ocurre pedirle señal a Jesús cuando Él sana a un sordomudo y cuando Él sana a una niña que ni siquiera vio físicamente? Y luego ellos vienen y le dicen: Jesús, ¿y qué señal tienes? Y Jesús le dice: no les voy a dar ninguna señal a ustedes. ¿Usted ha hecho eso a alguna persona que se enfada y dice: no, ya no, ¿qué me quieres decir? No, nada. Digo, cuando su marido está distraído y está le insistiendo y le cuenta la historia una otra vez. ¿Qué? Y ya después dicen: no, ya no quiero decirte nada. Me han contado que algunos ha pasado por ahí. Así digo: Jesús, yo a usted no les voy a dar ninguna señal. Y Jesús se queda pensando en lo que había pasado. Se suben a la barca otra vez. Y Jesús comienza a reflexionar y dice: por favor, guárdense de la levadura de Herodes y de los fariseos. ¿Alguien entendió esa frase? Yo sé que sí, que sabemos lo que significa esa levadura. Pero ellos que no entendían lo de los panes, no lo comprendieron. Y luego comenzaron a cuchichearse entre ellos. Ya ves, es porque no trajimos pan. Estaban discutiendo entre ellos: pues ¿quién iba a traer? Pues a él le tocaba traer. Yo lo traje la otra vez, ¿por qué no lo trajiste tú? Ya me imagino yo la conversación que tenían entre ellos, porque no habían tenido pan. Y Jesús los escucha, sabía lo que había en su corazón, y le dice: ¿qué están discutiendo? Ahora, vamos a ver lo que sintió Jesús. Yo quiero invitarlo que el día de hoy usted se vista de Jesús. Amén. Póngase en los zapatos de Jesús el día de hoy y vamos a ver lo que le sucede a Jesús. ¿Qué es lo que siente Jesús cuando alguien no comprende lo de los panes? A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí: lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, vamos a ver la emoción. Jesús les dijo: ¿por qué está hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven? ¿Alguien se puede imaginar la expresión? ¿Y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12 respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó: ¿y todavía no entienden? ¿Alguien puede ver a Jesús desesperado porque sus discípulos no entendían lo de los panes y los peces? Jesús estaba desesperado. Después de eso, curiosamente, Jesús va y sana a un ciego. Le escupe en los ojos y sana. Es como decirle: miren, él está ciego, lo sano y ve.
pero como ustedes, ¿cómo le hago para que puedan entender lo de los panes? Había un problema, era el problema de la revelación. Ellos no tenían revelación. Después de eso, Jesús les pregunta, y ese es el peregrinaje que da Pedro. ¿Quién dice la gente que yo soy? Uno dice que eres Elías, otro que eres un profeta, y comienza a decir lo que la gente creía. Y Jesús le dice, pero ustedes, ¿quién dice que yo soy? Y en ese momento viene la revelación a la vida de Pedro, y Pedro por primera vez entiende lo de los panes. Y Pedro responde, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Hasta entonces, Pedro comprendió lo de los panes. Él había comprendido que Jesús es Dios, que es el Mesías, que es el Cristo. Hubo una revelación en su vida, así como la revelación que usted y yo hemos tenido cuando nos entregamos completamente a Él. Quiero decirle que nadie se puede entregar a Jesús si no antes tiene la revelación de quién es Él. Alguien puede estudiar a Jesús como un personaje histórico, no le queda de otra porque hay tantas evidencias de su existencia y de lo que hizo. Aquellos que dicen que Jesús no existió es que no saben nada, no estudian nada y su agenda se ha enfocado a querer desvirtuar la Biblia. Pero un estudiante serio, un estudioso serio de la historia se da cuenta que no hay forma de refutar la existencia de Jesús. Pero una cosa es conocer ese Jesús histórico y otra cosa es conocer ese Jesús que sana, salva y libera. Conocer a Cristo como único y Señor y Salvador. Es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Mira, solamente aquel que vea al Hijo del Hombre como aquellos desesperados vieron a la serpiente colgada en el desierto. Usted debe conocer la historia. Solamente aquel que vea con esa desesperación al Hijo del Hombre, entonces van a ser de nuevo. Porque es la revelación, es el poder de la revelación. Hermano, y si usted está en este lugar, yo creo que usted tiene el poder de la revelación. Usted ha recibido la revelación de quién es Cristo y quién es Cristo para usted. Si yo le pregunto a usted quién es Jesús para usted, yo sé que varios me van a decir, es mi Salvador, es mi Señor, es mi todo, es todo lo que necesito, nunca quiero alejarme de Él. Porque han recibido el poder de la revelación, han caminado en la revelación. Y quiero decirle, hermano, esa revelación es el primer paso. Es el primer paso que el cristiano da para comenzar a llevar una vida de guianza del Espíritu Santo. Le aseguro algo, hermano. Si usted ha tenido la revelación de quién es el Cristo, usted puede tener revelación de qué es lo que Dios quiere para su vida y su familia. Alguien que lo crea y diga amén por eso. Lo vuelvo a decir. Si usted ha tenido el poder de la revelación en su vida, si Dios se le ha revelado a usted y usted sabe quién es Jesús, entonces también en usted está el poder de la revelación para saber qué es lo que Dios quiere con su vida. Esa es una verdad del Evangelio, hermano. Corintios, el apóstol Pablo dice a los corintios, por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Así que si usted ha creído en su corazón profundamente, no de labios, que Jesús es el Señor, hermano, quiere decir que el Espíritu Santo de Dios está en usted. El Espíritu Santo de Dios está en usted. Y si el Espíritu Santo de Dios está en usted, hay una promesa, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios está en usted, usted es hijo de Dios. Y si usted es hijo de Dios, Dios le quiere guiar para tomar buenas decisiones en la vida. Porque es la revelación del Espíritu lo que conlleva una guía del Espíritu. El saber qué es lo que Dios quiere que yo haga en ciertas situaciones difíciles de la vida. Y quiero decirle, hermano, esta revelación no es esporádica, es una revelación constante en nuestra vida. Y Dios tiene muchas formas de revelarnos. Hay tantas preguntas que hay que tomar hay que preguntarle al Señor. Señor, ¿esta carrera es la que tú quieres que yo estudie? Señor, ¿quieres que yo me cambie de trabajo? Señor, ¿tal persona es la indicada? Están los jóvenes preguntándole al Señor. Y de repente el mensaje no se envía al celular. Ahí está el Señor diciéndole, pues hijo.
Y una señal y otra señal. Y están como los fariseos, ¿verdad? Dame una señal y un montón de señales. Todo el mundo ve las señales menos él. ¿Por qué? Porque el corazón endurecido no puede entender lo de los panes. Decisiones importantes. ¿Dónde voy a llevar a mis hijos a la escuela? ¿Qué ministerio voy a desempeñar? Me invitaron a cierto lugar a predicar, a enseñar. Señor, ¿tú quieres que lo haga? Señor, muéstrame a qué persona quieres que yo le predique el evangelio. ¿Qué le contesto a mi esposa? ¿Qué le contesto a mi esposo? ¿Qué le contesto a mi jefe? Hay tantas cosas para preguntarle al Señor. Ahora, muchos cristianos están esperando escuchar la voz audible de Dios. Y quiero decirle, hermano, eso es muy peligroso porque hay muchas voces alrededor de nosotros. Las 3 voces principales que van a estar alrededor de nosotros, o bueno, 4 voces principales, que van a estar, mire, es la voz de la gente, la voz de la cultura, y ahí se podría dividir, pero lo voy a manejar como una sola. La voz del contexto, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que dice la cultura en una decisión? La cultura, hermano, tiene mucho peso en las decisiones que nosotros tomamos. Otra voz muy fuerte en nosotros, la voz de nuestro yo, que está guiado, debería estar guiado por el Espíritu Santo, pero que tiene impulsos, que tiene miedos, que tiene sueños, y muchos sueños no rendidos al Señor, y muchos miedos no rendidos al Señor. Está la voz del enemigo y está la voz del Espíritu Santo. Son 4 voces. No es fácil discernir entre estas 4 voces, si podríamos desglosar algunas de ellas, para ver cuántas voces están alrededor de nosotros hablando. Hay personas que tienen problema y lo primero que hacen es preguntarle a Google, ¿qué hacer si me pasa esto? Paz, enter. Es su primera opción de búsqueda. Cuando la primera opción de búsqueda debería ser el Señor. Señor, ¿cuál es la decisión que tú quieres que yo tome en esto que voy a hacer? Hay otras personas que tienen un problema y lo primero que hacen es buscar un consejero. ¿Y saben qué? A veces los consejeros que buscan es una búsqueda tramposa. Se llama un autosabotaje. ¿Qué es un autosabotaje? Cuando yo mismo me busco una persona que me va a aconsejar lo que yo quiero escuchar. No está preguntándole al Señor. Lo único que están buscando es confirmar sus suposiciones, porque no tienen la revelación del Espíritu Santo. A otros el enemigo le va a hablar. Y no significa, hermano, que si el enemigo te habla que no seas espiritual. Jesús ayunó 40 días con sus noches y el diablo le habló. ¿Ah? Y el diablo le habló. Entonces la voz del enemigo siempre está alrededor de nosotros. Pero quiero decirle algo, hermano. Si usted tiene el Espíritu Santo está en su corazón. Y desde ahí el Señor quiere hablarle a usted y dirigirle. Y solamente en un proceso de relación con el Señor y de confianza con el Señor, uno puede comenzar a distinguir la voz de Él para saber qué es lo que Él quiere hacer. En serio, hermano, cuando uno comienza a caminar tratando de buscar la voz de Dios, uno llega a experimentar momentos donde uno no quiere ni siquiera preguntarle a Dios porque ya sabe uno que le va a decir que no. A mí ya me ha pasado. No quiero preguntarle al Señor porque ya casi sé la respuesta. Digo, ay, Señor, ¿le entro a este proyecto o no le entro a este proyecto? Y a veces, hermano, nos creemos tan sabios, confiamos en nosotros. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Y nosotros somos hombres, somos humanidad. Y somos muy seguido confiamos en nosotros. Filipenses, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Si me ayudan a ministrar. Hay que confiar, hermano, que Dios va a poner en nosotros el querer como el hacer. Cuando usted está cerca del Señor, cuando usted busca al Señor todos los días, cuando usted se alimenta del Señor todos los días, recuerde, hermano, 2 horas de culto no compiten con 7 días de exposición al mundo.
Usted tiene que buscar la presencia de Dios todos los días y tiene que leer la Biblia de Dios todos los días y tener esa parte emocionante, tan especial de decir, Señor, yo quiero entender lo de los panes. Está el poder de la revelación en usted, hermano. La primera pregunta que deberíamos hacernos todo el tiempo es decir, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que te dice el Señor? Hermano, esta decisión que tengo que tomar, ¿qué es lo que te dice el Señor? Antes, vamos a orarlo. ¿Qué es lo que te dice el Señor? Que tú estés seguro que el Señor te está diciendo, adelante, hijo. Y el Señor nos va a hablar de diferentes formas, hermanos. La más común, la Biblia dice, Él pone el querer como el hacer. Si nos abriéramos de corazón sincero y corazón arrepentido y le dijéramos al Señor, Señor, por favor, Señor, por favor, dime qué quieres lo que haga. Pon en mí ese sentir. Si esta decisión que voy a tomar no es de ti, quítame el deseo. Muchos hacen esa oración, pero no con un arrepentimiento genuino y sincero. Y sinceramente decirle, Señor, quítame ese deseo. Tu palabra dice que vas a poner en mí el querer como el hacer. Pon en mí el querer, hacer lo que tú quieres que yo haga. Y abre las puertas, Señor, para que yo lo haga. Pero es una oración sincera. El Señor también nos habla por medio de sueños. El Señor nos habla por medio de las personas que están a nuestro alrededor. Usted puede venir al culto, hermano, y Dios hablarle por la persona que tiene a un lado, por el liturgista, por el predicador, por un cántico que estamos escuchando, o un sentimiento a tomar una decisión fuerte en el corazón. Dios también habla audiblemente, pero Dios siempre está hablando desde el corazón. Dios habla acá en el oído a algunas personas y esporádicamente y por situaciones especiales. No siempre es para bendecirlos, a veces para reprenderlos. Qué vergüenza que el Señor le tenga que hablarle a alguien acá en el oído, porque su corazón ha estado tan duro que no es capaz de entender lo de los panes y de los peces. ¿Cómo es posible que los discípulos dijeran, ¿qué voy a hacer con esta gente después de haber visto la multiplicación? No se equivoque, hermano. Usted no necesita más señales, usted necesita creer. Hay personas que dicen, es que si yo viera el milagro, es que si yo viera el milagro, si yo lo percibiera. Se parecen a Tomás. Tomás decía, Señor, si yo pudiera meter mi puño en tu costado, si yo pudiera poner mi dedo donde estuvieron tus clavos, si yo pudiera ver, si yo pudiera sentir. Y Jesús nos está llamando a creer sin ver. Y eso no significa una fe ciega, hermano, no. Esa es una fe dirigida por revelación. La revelación del Espíritu Santo. No es una fe ciega, nunca es una fe ciega. La fe ciega es costumbre y la costumbre nos tapa. La fe en la que el Señor nos manda a vivir, nos invita a vivir, es una fe viva. Es una fe que se desarrolla en una relación con Él. Es una fe que se conversa, que se vive, que crece. Y es una fe que nos guía. Es una fe que nos guía, hermano. Hay mucha gente que le gusta consultar el horóscopo. Hay gente que le gusta ir con brujos. Y la Biblia dice que el diablo es mentiroso. Cuando usted y yo, hermano, tenemos un poder impresionante, que es el poder de la revelación. El poder entender el milagro de los panes y los peces. El poder entender lo que es Él. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es la promesa del Espíritu Santo. Una promesa de guianza espiritual. Y no solamente te guía, sino que te abre los caminos, hermano. Esa es la fe que estoy invitando. Es la fe que debe vivir familias de fe. Es la fe que queremos que vivan las familias. Una fe que se desarrolla, que se viva, que se disfruta, que se emociona, que sabe esperar, hermano. Porque cuando Dios nos promete algo, el que tiene fe sabe disfrutar el proceso en lo que Jesús camina por el mar y llega a mi barca atormentada. Qué emocionante va a ser ver a Jesús caminando por encima del mar. Eso va a ser muy emocionante.
5 kilómetros caminó Jesús para llegar a la barca. Eso se llevó un tiempo. Pero qué bonito ver a Jesús caminando sobre el mar. Porque aunque el milagro todavía no esté hecho, yo ya estoy viendo mi milagro a la distancia. Ya estoy viendo que Jesús camina sobre las aguas. Entonces uno ve y dice, mira, mi Cristo no le hace nada a las aguas. Y el Señor dice, hijo, no tengas miedo. No tengas miedo, yo he vencido al mundo. Es la fe viva a la que el Señor nos está invitando, hermano. Yo quiero invitarte el día de hoy a hacer una oración de fe. Una oración de confianza. Pero cuando tú tienes confianza, el milagro ya comenzó. ¿Por qué? Porque ya hay paz en tu corazón. Finalmente lo que buscamos cuando pedimos algo es la alegría. Cuando tú pides y lo crees, ya comenzó el milagro porque ya hay paz en el corazón. Ya comenzó el milagro porque ya hay paz en el corazón. Ya comenzó el milagro y pueden pasar tiempo, hermano. Dios sabe cómo hace las cosas. Puede pasar tiempo, pero no mantengas la angustia, deséchala. Mantén tu paz, el gozo, porque el milagro ya se dio cuando hemos entendido lo de los panes y de los peces. ¿Qué le parece si oramos? ¿Quiere buscar la presencia de Dios el día de hoy? Yo quiero invitarle, hermano, quiero retarlo el día de hoy a que usted tenga una vida de guianza del Espíritu Santo. Que el día de hoy usted renuncie a tomar decisiones y consultar al Señor. Es tan fácil tomar la decisión de ir de viaje sin preguntarle al Señor. Es tan fácil hacer un gasto, meter la tarjeta sin preguntarle al Señor. Es tan fácil decir acepto este proyecto sin preguntarle al Señor. Es decirle sí a alguien que le está preguntando, ¿quieres ser mi novia? Sin preguntarle al Señor. Es tan fácil tomar decisiones. Y más cuando alguien cree que tiene experiencia y que se las sabe todas. Es tan fácil tomar decisiones sin preguntarle al Señor. Pero eso nos hace la vida tan difícil. Hermano, preguntarle al Señor tal vez un poquito más de tiempo, pero te va a facilitar la vida. Te va a llenar de gozo, te va a llenar de alegría. Vas a poder caminar confiado, confiada. Que aunque tu milagro no lo estés viviendo, ya lo disfrutas porque sabes que viene adelante. Y sabes que lo que viene allá adelante es que todo va a estar bien. Que Él te va a llevar de gloria en gloria. Él te va a llevar de esperanza en esperanza. De victoria en victoria. De revelación en revelación. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. Iglesia, necesita la revelación del Espíritu Santo. En cada decisión necesita la revelación del Espíritu Santo. Es tiempo de preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere. Es tiempo de preguntarle al Rey cómo quieres que haga las cosas. ¿Qué quieres que haga con mi familia? Yo quiero ver a los padres de familia, a los hombres de la casa, orando y diciendo, Señor, dime cuál es el proyecto que tienes para mí, para con mis hijos. Quiero ver a las mujeres, a las mamás orando, diciendo, enséñame, Señor, cómo quieres que conduzca a mis hijos. Yo quiero ver a los líderes de la iglesia preguntándole lo mismo al Señor. Quiero ver a cada joven preguntándole al Señor. Y cuando tomamos la revelación de Dios, hermano, viene el avivamiento en nuestra vida. ¿Quiere venir al altar? ¿Quiere venir a preguntarle al Señor? ¿Quiere venir a arrepentirse al Señor por tantas veces que ha tomado decisiones sin consultarle? Yo creo que necesitamos un arrepentimiento el día de hoy. Todos lo hemos hecho, hermano, yo lo he hecho también. Y nos hemos equivocado tantas veces por no preguntarle al Señor si es lo que Él quiere que haga. ¿Es así? Pastor, me cuesta trabajo entender. No importa, inténtalo, síguelo intentando. Él va a poner en ti el querer como el hacer. A lo mejor ni cuentas te das y ya estás tomando la decisión que el Señor quería que tomaras. Recuerda, hermano, necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Amén, ministramos. Señor Jesús, oro para que la revelación de tu Espíritu Santo baje de una forma muy especial. Señor, cada uno de tus hijos han recibido la revelación de quién eres tú y te han entregado la vida, Señor, pero hemos aprendido a tomar decisiones sin consultarte. Nos hemos acostumbrado a hacer cosas sin preguntarte qué es lo que tú quieres que haga.
El día de hoy, Señor, concédenos un arrepentimiento. Porque también el arrepentimiento es una gracia tuya. Es un regalo tuyo. Para que dejemos de tomar decisiones sin preguntarle a Él qué quiere que lo que haga. Hermano, te invito a una nueva vida. Te invito a una vida emocionante.